Estamos en todas partes. Esta vez hemos agarrado carretera y manta, o mejor dicho, avión, y nos hemos desplazado hasta Bolivia, a La Paz, a la Plaza Murillo, que es el centro neurálgico de la política boliviana, donde en un lugar está el Palacio de Gobierno, llamado Palacio Quemado, y ahí al costado, donde estamos actualmente, está la Asamblea Plurinacional Boliviana, y hemos venido hasta aquí para conversar con Adriana Salvatierra, la presidenta actual del Senado boliviano. Así que muchas gracias por estar con nosotros en La Pizarra, en este programa que se escucha por todas partes, en Argentina, en AM750, pero también en España, Colombia, Ecuador y yo no sé cuántos lugares más. Bienvenida y esperemos que bajes la guardia. No, con todo gusto. Muchas gracias más bien por abrirnos el espacio. Sé que fue un poco complicado. Como buena política, se me anticipó lo que quería decir, porque realmente encontrarla para tener esta charla en La Pizarra ha sido, pero muy, muy complicado. Más complicado incluso que el propio presidente Evo Morales, Zapatero, Pablo Iglesias, Rafael Correa. El hecho es que estoy aquí. Ciertamente el hecho es que estás aquí y te lo agradecemos enormemente porque sé que la agenda es complicada y más en etapa de campaña electoral. Así que ya, sin más, arrancamos y como siempre hacemos en estas conversaciones, empezamos por, como diría nuestro galeano, por lo importante entre las cosas no tan importantes, o sea, el fútbol. ¿Te gusta el fútbol? ¿Le vas a algún equipo acá en Bolivia? Me gusta en tres niveles. Tengo mi equipo, por supuesto, mi equipo es Oriente Petrolero en Santa Cruz. Segundo, disfruto muchísimo el fútbol de barrio. Me encanta, yo creo que hay más pasión todavía, porque hay más proximidad, hay más emotividad, hay más sencillez, no sé. Me encanta ver me encanta ver el fútbol de barrio, así, el de la canchita de mi barrio, donde se maltratan entre todos, se estropean entre ellos y celebran un gol como si fuera la final del mundial. Y dentro de todas esas cosas, en realidad voy a los fútbol de barrio porque no puedo ir a la cancha. ¿Pero por qué no puedes ir a la cancha? Porque soy yeta. Mala suerte. Es que justamente tenemos en La Pizarra un juego que se llama En el Espejo, que lo que hacemos siempre es ver cómo se dice una palabra en diferentes lugares de América Latina. Y por ejemplo esto de yeta, en España se le dice gafe, en Argentina también se le dice como en Bolivia, yeta. Sí, pero es que es al punto que mis compañeros, a ver, si va jugando hasta la selección, mis compañeros me llaman a ver si no estoy escuchando el partido por radio, digamos. Y sí, me pasa eso, o sea, no tengo prohibido ir a la cancha. Bueno, me ha pasado que los últimos 3 partidos que fui perdí Oriente, así que ya no. Queda entonces totalmente prohibido que vayas a la cancha o mucho menos que veas partidos de Bolivia en el Mundial. Pero bueno, te quería preguntar también por si en tu infancia practicabas algún tipo de deporte, te gustaba jugar a algo, al fútbol, al básquet, ¿qué hacías? Los deportes que hacíamos en el colegio, en educación física, la verdad que no me apasionaba mucho. En la adolescencia sí un poco empecé a entrenar kickboxing y entrené durante unos 2 años de forma seguida e intermitente después, ¿no? Después he tratado sí de mantener la actividad física, me ayuda demasiado. ¿Y el Evo te habla de fútbol? Porque cuando estuvimos aquí conversando con él en La Pizarra, todo el tiempo hablaba de fútbol, le encanta. En realidad cuando compartimos es con el fútbol de las chicas, especialmente las chicas de su sindicato. ¿Sí? Al Evo le encanta demasiado el fútbol femenino y particularmente es el fan número 1 de las chicas del Trópico y todas las selecciones que hay ahí en los sindicatos. Celebra con un orgullo enorme cuando alguna de las chicas del Trópico es tomada en cuenta para la selección de fútbol femenino. Hay una proximidad ahí muy linda, porque además el fútbol femenino no es tan, yo creo que no es correctamente valorado por la población, la gran mayoría de la población, y ahí yo creo que hay una diferencia enorme. Sí, justamente el otro día veía una entrevista que le hicieron a Evo Morales en el diario de Santa Cruz, El Deber, y el presidente Evo le decía al entrevistador, bueno, terminemos pronto porque tengo que estar viendo el partido de fútbol femenino que hay aquí al lado. Sí, le apasiona y además sigue la trayectoria de cada una de
de las chicas del trópico, se comunica con los padres, hace seguimiento al estado de salud de cada una de ellas. Yo creo que ahí él deposita una gran esperanza para el avance en el marco deportivo también del país. Son nuestro orgullo. A veces sí nos pasa que cuando no nos va muy bien con la selección, sí nos sentimos orgullosos de los triunfos que van teniendo las chicas cuando juegan un partido internacional. Es cierto, tal como lo dices. Permíteme que me vaya un poco a tu infancia, una infancia con padres muy politizados, y te quería preguntar directamente si te aburrías de niña en casa con tanta conversación de política. ¿Cómo lo vivías eso? No, me era muy natural. ¿No te cansaba eso como niña? No. O sea, tampoco es que tuve así una infancia donde todo era politizado. Tuve una infancia absolutamente normal. Viví con mis padres con ambos padres hasta los 6 años. Muy apegada a mi papá también. Y después me quedé con mi mamá viviendo. Sin embargo, siempre mantuvimos un lazo muy fuerte con ambos. Yo vivo en un barrio que es detrás del Parque Industrial de Santa Cruz, un barrio donde la gran mayoría de los vecinos ahí eran trabajadores de las fábricas. Entonces tenía mucha proximidad también, porque mi barrio era muy popular. Mi papá siempre estaba en contacto con movimientos campesinos, con el movimiento indígena, y para mí era muy natural ser la niñita que estaba en las reuniones de los sindicatos jugando con sus colores, pero ahí, de metiche más o menos, porque a alguno de los dos les tocaba en ese momento cuidarme. Pero siempre estaba ahí, entonces me fue muy natural. O sea, yo recuerdo desde muy chica que esos eran los espacios en los que participaba. Por eso es que muchos de los dirigentes del movimiento indígena y campesino los conozco desde mucho tiempo. Y con mi mamá me pasaba que todos los domingos veíamos a los presidentes. Entonces después de Bolivia, el segundo himno que más me conocía era el de Venezuela. No me imaginaba eso en absoluto. No, mi mamá así era fanática de Chávez. Juventudes comunistas chilenas, ¿no? Sí, fue militante. Bueno, la experiencia de la dictadura sí, con una hija pequeña, limitaron un poco su militancia hasta que después se vino ya a vivir definitivamente aquí a Bolivia, creo que en el año 86. Y ya bueno, aquí ya hizo su vida. La verdad que mi mamá es muy agradecida de lo que pudo construir aquí en Bolivia. En Bolivia pudo tener casa propia junto a mi papá, pudo estudiar. Mi mamá es psicóloga, trabaja en una clínica psiquiátrica. Y aquí pudo estudiar lo que hubiera sido imposible que alcance como profesional en Chile. En Chile era muy difícil que una joven campesina, obrera ya trasladada a las ciudades, pueda acceder a la posibilidad de estudiar una licenciatura. ¿Y tú es verdad que con 16 años en el 2005, leíamos en la biografía, y a veces uno no sabe si es puro cuento o verdaderamente es cierto, que tú te afiliaste ya al movimiento al socialismo precisamente en el 2005 con 16 añitos? Lo que pasa es que también mi papá era candidato, primero que ya el MAS tenía una fuerte participación electoral, ambos padres involucrados también en la militancia política, un hogar altamente politizado, pero además mi papá era candidato el 2005 a prefecto, entonces para mí era natural acompañarlo a las caravanas, acompañarlo a las reuniones, hacer campaña con él. Pero esta es justo la elección que gana el Evo en diciembre del 2005. Pero es que además yo era compañera de chiquita. Cuando mi papá era candidato a alcalde en el eje Pachacuti, no obteníamos ni el 3% de los votos. Yo chiquita, así, yo habría tenido pues 5 o 6 años, así repartía panfletos, hablaba política con los vecinos, una mocosa que no... Y nos íbamos en motito a hacer campaña por los barrios, así, o sea, para mí era muy natural. Y obviamente también, yo no te voy a decir que en ese momento fue así una decisión razonada, pensada, no. Yo creo que empecé realmente a tener conciencia de mi militancia y de lo que implicaba la militancia como un compromiso político disciplinado a partir de mis 22 años. 20 años. ¿Y eso en qué año era cuando tenías 20 años? 20 años he tenido que decir 2009. Sí, porque ahí ya, más allá de la naturalización, el problema es que en un periodo de confrontación de visiones políticas que existía, Santa Cruz vivía una coyuntura muy difícil. Ahí en realidad es donde uno decide realmente tomar parte, porque no había posibilidad de que uno
con ese antecedente familiar no había posibilidad de que yo me quede, asumo una posición tibia, o sea, O sea, la Corea del Centro no existía, así dicen a veces, al menos yo escuché en la Argentina eso de cuando estás ahí en la avenida del medio, eso de la tercera vía y todas esas cuestiones. no había posibilidad, además que mi padre ya había entrado en la lista negra de, entre comillas, enemigos de Santa Cruz. eh, Mi familia había sido agredida también, ¿no? Y en el 2012 te gradúas como politóloga, estudias ciencia política en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno en Santa Cruz. Y te quería preguntar si en tu tarea como presidenta del Senado o en tu vida política realmente hoy en día puedes decir que aprendiste cosas de esa etapa en la cual estudiabas en la Facultad de Ciencias Políticas. Algunas cosas sí, o sea, vinculadas a macroeconomía. No, 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 no. Yo tengo que decirle a los oyentes la verdad. Como la tengo enfrente mía, a Adriana Salvatierra, presidenta del Senado, se le notaba demasiado que estaba mintiendo o al menos no estaba diciendo toda la verdad, porque ponía una cara como decir, no, no, mucho no aprendí yo en la facultad, que ahora lo puedo utilizar en mi vida cotidiana como presidenta del No, Senado. no. O sea, sí te sirven algunas cosas, especialmente en el marco de la normativa, del derecho, eh, administración pública, por supuesto, pero, pero realmente estar involucrado en el ámbito político es absolutamente distinto a lo que puedas vivir en la academia. Es un espacio absolutamente distinto. Y la gente en la calle, Adriana, la gente que no está el día a día relacionada con la política, no sé, siempre pienso en mi mamá, que tiene su vida y que no tiene por qué estar permanentemente entendiendo qué ocurre en el Congreso en España, pero no sé, te pregunto por la señora de la esquina que vende su jugo y trabaja todos los días ahí. ¿Crees que sabe realmente qué es el trabajo de una presidenta del Senado? O incluso te lo pregunto de otra manera, ¿crees que con las transformaciones que ha hecho el Evo ha permitido que haya más cercanía realmente de la gente con lo que ocurre en una asamblea como esta? Yo creo que ha logrado acercar, pero, a ver, tampoco es que existe un 100% de certeza de que cuáles son las tareas legislativas eh, y cuál es la vida de un parlamentario en realidad, ¿no? Las redes han contribuido también a acercar bastante, o sea, hoy cualquier persona le aparece una noticia y puede acceder con mayor facilidad. Pero yo creo que es un poco de ambos. Hay, yo creo, más fijación, sí, de todas maneras, en lo que realiza en gran manera el Ejecutivo, ¿no? Porque ahí está también, si bien el legislativo aborda elementos que hacen parte de la transformación estructural de la vida de las personas, viabilizan tareas, la gran planificación de las políticas públicas en este momento sí ha pasado por el Ejecutivo. Las grandes políticas públicas que realmente han transformado la vida de la gente. Y bueno, sí, una pregunta casi obligatoria por ser mujer, joven, teniendo el rol tan importante como presidir el Senado del Estado Plurinacional de Bolivia. ¿Has sentido en este periodo comportamientos discriminatorios, machista hacia tu persona? Ejercicio de violencia, sí, particularmente en redes, un par de veces en el ámbito legislativo, pero la verdad tampoco así como para sentirme víctima durante más de 3 minutos. O sea, ¿Lo yo llevas creo que bien? sí, 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 he llevado bien cada una de las situaciones. No te voy a decir que no me afectó en algún momento, probablemente sí, pero, pero siento que he sabido sobrellevar todo. O sea, creo que no ha imposibilitado continuar el trabajo legislativo, creo que no ha imposibilitado que pueda haber más allá de un pequeño problema que esto pueda significar. Y, y creo que además nos pasa a todas, o sea, no creo que sea una laguna solamente en el ámbito personal. Muchas mujeres sufren acoso y violencia política, incluso en casos que han llegado hasta el ejercicio de la violencia. Han llegado mujeres muchas veces a perder la vida eh, porque la práctica política estuvo siempre desde la construcción, la obtención del poder, la reproducción del poder transversalizadas por lógicas masculinas. Entonces nos movemos en espacios distintos y con, yo diría, más de un siglo de diferencia en la participación política que te marca tareas y desafíos distintos. Y ahora te quiero preguntar un poco por el proceso de transformación realizado por Evo Morales, ¿no? Por la Revolución Democrática y Cultural, y yo creo que es innegable, lo dice prácticamente todos los organismos internacionales, lo reconoce en buena medida, en su mayoría, el pueblo boliviano durante mucho tiempo, toda la región latinoamericana mira con asombro
cómo Bolivia se ha transformado en condiciones económicas, en sociales, en dignidad fundamentalmente. Es algo que uno percibe en la calle. Vengo muchas veces a Bolivia desde hace mucho tiempo y se va notando como hay mucha dignidad. Pero te quiero preguntar hacia adelante, a pesar de todos esos logros, ¿qué desafíos tiene realmente este proceso hacia adelante? ¿Cuáles son los verdaderos retos que existen hoy en la Bolivia del Evo, en la Bolivia de vuestro proceso? Por supuesto. A ver, yo creo que parte esencialmente porque en 13 años nosotros no hemos perdido de vista para quiénes trabajamos y por qué trabajamos. Cuando llega Evo Morales al gobierno, nosotros teníamos un 60% de la población boliviana en situación de pobreza y un 37% de personas extremadamente pobres, es decir, que vivían con menos de lo que es, ahora diría $1 al día. Esa gente probablemente tenía un origen campesino, indígena, probablemente no tenía condiciones de acceso a servicios básicos, a vivienda digna, probablemente tenían hijos que tenían que caminar 3 kilómetros, 4 kilómetros para llegar a una escuela y se encontraban con una escuela de paredes de adobe y techos de motacú, paja o palmera, y que en 13 años hemos cambiado la vida de un montón de personas. Las cifras de pobreza se han reducido a la mitad, del 60% alcanzamos al 35% reducir la pobreza, y de extrema pobreza hemos alcanzado del 37% al 15%. Pero todavía falta, o sea, todavía tenemos enormes desafíos, todavía hay gente que no come 3 veces al día, todavía hay gente que no tiene un techo digno sobre sus cabezas, todavía hay desnutrición crónica en niños menores de 5 años, los índices están por el 17%, y creo que nuestro compromiso se ha mantenido firme en seguir trabajando del lado de los más humildes del país, y manteniendo intacto ese compromiso, creo que continúan desafíos todavía vigentes. Logramos, por ejemplo, un avance muy importante en materia educativa, que ha sido erradicar el analfabetismo. Logramos aumentar la esperanza de vida de las personas. Hoy las mujeres bolivianas viven 9 años más de lo que vivían hace 13 años. Hoy hemos construido 150.000 viviendas. Hoy hemos acercado a la población en lugares donde antes no existían carreteras. Hoy lanzamos nuestro primer satélite. O sea, tenemos un montón de logros que han logrado dignificar al pueblo boliviano. Pero por supuesto que falta. O sea, mientras existe un niño que pase hambre, mientras existe una mujer que tiene riesgos de perder la vida, mientras da luz, mientras exista un trabajador que no cuenta con condiciones dignas laborales, por supuesto que continuarán las tareas pendientes. Nosotros en CELAC, en la última encuesta que hicimos a mitad de marzo, queríamos preguntar, sobre una temática muy controversial en la región latinoamericana, es si lo que uno obtiene es el resultado de un esfuerzo individual o de el clima, el hábitat, las oportunidades, el buen funcionamiento colectivo de un país o una sociedad. No es lo uno ni lo otro, ya lo sabemos, y queremos preguntarte a ti directamente cómo ves esa tensión que se da entre cómo la ciudadanía boliviana ve esa relación entre lo que logro es por mi esfuerzo individual y lo que logro es por que el proceso ha permitido que yo tenga muchas más oportunidades y por eso me va mucho mejor. ¿Cómo lo ves? Por supuesto que son ambas cosas. Por supuesto que siempre es necesario destacar la característica del boliviano. El boliviano es muy trabajador. Sí, muy, muy apasionado de lo que hace. Yo creo que muchos lo vemos increíble. De hecho, el Evo es el reflejo de lo que hace el boliviano todos los días. O sea, así como tú ves al Evo levantarse a las 4:30 de la mañana. Esperen, que le quiero decir a los oyentes la verdad. A ver, Adriana, ¿a qué hora se levanta el Evo? Por lo menos 4:30 de la mañana. No, claro, nosotros tenemos que estar a 4:30 también en pie, pero mucho antes a veces armando la información, porque el Evo no lo puedes llegar con... Yo no puedo llegar a sentarme en las reuniones de bancada a escucharlo.
Entonces, antes tengo que revisar la prensa, tengo que ver cuál es la agenda legislativa, cuáles son los temas complicados, entonces yo me levanto un poco más temprano, 3 ya tengo que estar en pie. Y esto tengo que decir que es totalmente verdad porque, como decía al principio, he venido persiguiendo esta conversa y cuando le decía, bueno, Adriana, podemos, no sé, preparar la entrevista para mañana, ella ha habido más de un día que me ha convocado a las 5 a.m., 5 de la mañana. Es así, es tal cual. ¿Y es esto habitual entre los bolivianos y las bolivianas? Sí, sí, sí. O sea, si bien los servidores públicos inician su trabajo a las 8:30 de la mañana o 8:15 que entran a las instituciones, eh, cuando tú vas a un mercado te encuentras con trabajadores que para venderte fruta, verdura o instalar su pequeño puesto ya están desde las 3:30 de la mañana trabajando muchas veces. O encuentras, por ejemplo, trabajadores que trabajan en el transporte y que trabajan de madrugada. Entonces, yo creo que el presidente Evo Morales es el digno reflejo de un pueblo que es trabajador, donde por supuesto es necesario rescatar el espíritu, el ímpetu y el carácter de ese pueblo. Pero también no habían presidentes que trabajaban en estos horarios inhumanos. Mira, yo no quiero hablar mal de ningún expresidente, pero me dicen que un par antes de Evo entraba por lo menos aquí a las 9 de la mañana, 10. Pero yo creo que existe una correspondencia entre realmente respetar el sacrificio del pueblo boliviano, y respetar ese sacrificio se traduce en trabajar desde las 5 de la mañana, en tratar de igualar a una madre o tratar de equiparar el sacrificio y el esfuerzo con una madre que tiene que levantarse temprano, dejarle el desayuno hecho a los hijos para después irse a trabajar, con un padre que tiene que levantarse temprano para dejar a los hijos a la escuela y después irse a su propio trabajo. O sea, yo creo que el carácter del presidente Evo Morales para enfrentar el trabajo es una correspondencia y una retribución al sacrificio de todo un pueblo. Por eso es que hemos logrado estos resultados de crecimiento económico, por eso es que durante 7 años hemos sido el país con mayor crecimiento respecto al Producto Interno Bruto, por eso es que hemos multiplicado 4.5 veces el Producto Interno Bruto de 9.500 millones de dólares. Hoy día informaba el presidente Evo alcanzando los 43.000 millones de dólares. Y eso es producto del esfuerzo de tomar las decisiones correctas también y de corresponder con el sacrificio de un pueblo entero. Va quedando poco para la cita presidencial en Bolivia, es el 20 de octubre de este año, queda poco, un par de meses y medio, y te quería hacer una pregunta que se la hice al presidente Evo Morales hace unos meses. Tú como alta dirigente del MAS, con el cargo que tiene como presidente del Senado, pero también porque estás en la cotidianidad de la campaña electoral, ¿tienes algún tipo de miedo a que le hagan algo a Evo Morales, a que la oposición busque vías no democráticas para intentar mermar o hacer reducir la brecha que hoy en día existen o que marcan todas las encuestas? ¿Tienes algunos miedos? No miedo, pero creo que hay que estar alerta sobre sobre algunos anuncios que ya hizo la oposición. Materialmente, materialmente ya han anunciado que el 10 de octubre van a realizar un paro nacional. Esto puede derivar en intentar buscar escenarios de violencia y acusar de estos escenarios de violencia al movimiento al socialismo o al gobierno. El 10 de octubre es solo a 10 días de la cita presidencial, ¿no? A 10 días de las elecciones. El 20 de octubre son las elecciones, el 10 de octubre han convocado paro. La segunda posibilidad que se abre es que intenten un proceso de inviabilizar las elecciones a partir de impedir que el material logístico llegue a los recintos electorales. Y es que la apuesta de la oposición al principio fue intentar ganar en las urnas, y conforme se les fue complicando la intención del voto, empiezan a apostar por los escenarios de violencia, empiezan a apostar por dejar sembrar la duda de un supuesto fraude, empiezan a apostar por escenarios que pueden inviabilizar el ejercicio del voto. Los últimos paros cívicos, bloqueos en realidad del departamento, porque no te permitían llegar a tu trabajo, no era una decisión voluntaria de las personas la que mediaba,
Pero los últimos bloqueos a Santa Cruz, por ejemplo, te exigían la renuncia del Tribunal Supremo Electoral. Y eso inviabilizaba el ejercicio del voto. O sea, lo que quieren ellos es que los bolivianos no podamos votar el 20 de octubre. Y si para eso, 10 días antes, tienen que impedir que llegue el material electoral, creo que están dispuestos a hacerlo. Entonces, sobre eso hay que estar alerta. El segundo elemento es que no solamente en Bolivia la guerra sucia ha aterrizado para alterar los escenarios electorales. O sea, lo vimos en las elecciones en Estados Unidos entre Trump y Clinton, lo vimos en las elecciones en Francia entre Macron y Le Pen. Entonces, sí ha sido una práctica recurrente en varios procesos electorales que el uso de la guerra sucia pueda intentar días antes cambiar la intención del electorado en torno al voto. Permíteme ahora, Adriana, que me vaya un poquito a la política latinoamericana, porque la verdad que quisiera saber si la sigues, si tienes interés y sobre todo si te da tiempo en medio de tanto estrés electoral en darle una mirada a lo que ocurre en los países más cercanos, o en México, en Brasil, en la misma Argentina. ¿Tienes tiempo e interés en hacer este seguimiento de la política regional? Trato, por supuesto. O sea, nosotros no podemos abstraernos de que estamos en un contexto internacional donde lo que sucede en Brasil, en Argentina, en Perú, en Paraguay, en Venezuela, de una u otra manera puede llegar a impactar en lo que pasa en Bolivia. Justamente este año, en octubre, en una semana, hay 3 citas electorales presidenciales muy importantes en América Latina. El 20 de octubre la vuestra, y una semana después, el 27 de octubre, está la de Uruguay y también la de Argentina. Precisamente sobre la de Argentina te quiero preguntar, dado que la pizarra está en AM750, allá en la Argentina, y quisiera ver cómo ves esta elección entre la propuesta de la fórmula Alberto Fernández-Cristina versus la de Macri-Pichetto. ¿Cómo lo ves? Bueno, con grandes posibilidades de que con los últimos resultados en torno a la economía, en torno a la situación económica de los argentinos, pueda darse un viraje. Lo que más esperanza me genera es que cuando muchos decíamos que existía una América Latina en disputa, habían otros que apuntaban a la reconfiguración de un escenario neoliberal. Finalmente yo creo que después de esta gestión del actual presidente en Argentina, no ha terminado de aterrizar el neoliberalismo por cuestiones objetivas, y es que más allá de esta década de dignidad, de crecimiento en América Latina, asumimos también una conciencia respecto a nuestros derechos, respecto a lo que implica la soberanía, respecto a los logros conquistados en materia social, y creo que no fácilmente se pueden retroceder en torno a estas conquistas, y es lo que más ilusión me genera. O sea, el argentino sabe lo que es un país llevado adelante con soberanía sobre sus decisiones internas, sabe lo que es avanzar en materia de derechos humanos, sabe lo que es tener una economía en crecimiento que puede garantizarte condiciones de vida, sabe lo que es apuntar a normativas que busquen la seguridad para los trabajadores, y eso es lo que ha quedado en la memoria, y eso me genera bastante esperanza con rumbos a los siguientes comicios electorales. La memoria de lo que hemos conquistado y de lo que estamos dispuestos a seguir sosteniendo en los siguientes años. Sí, coincido totalmente contigo, porque creo que en un momento determinado se precipitó, hubo demasiado análisis, ¿no? Muy afectado por el resultado electoral de la pérdida en la Argentina en el 2015, cuando Macri le gana a Scioli por muy poca diferencia, donde no se presentaba Cristina, pero sí es cierto que yo creo que hubo una precipitación en una lectura casi como que de fin de ciclo progresista, y más bien había eso que tú bien dices, una disputa, porque de hecho se ha percibido después como hoy en día en la Argentina hay posibilidades reales de que gane la fórmula Fernández, pero hace muy poco ganó a Andrés Manuel López Obrador en México. Véase el proceso vuestro, que después de tantos años sigue teniendo tanto apoyo. Seguramente es porque los procesos de transformación del cambio progresista dejan una secuela, dejan una huella, y es difícil, ¿no? Me imagino que se revierta tan rápidamente ciertos aspectos en materia de derechos sociales, en imaginarios, en dignidad, ¿no? Pero por supuesto, o sea, yo creo que si hay algo que aportó Bolivia a América Latina, fue precisamente a pensar
la articulación política, quizás no necesariamente desde los partidos, sino desde los movimientos sociales. Y tenemos una discusión teórica y enorme. Yo de todas maneras sigo creyendo en la necesidad de un partido. Pero los movimientos sociales han logrado cohesionar las grandes demandas y aspiraciones del pueblo boliviano. Creo que por lo menos te abrió nuevas perspectivas para pensar en América Latina, nuevas formas de articulación política. Y lo segundo es visiblemente el proceso de inclusión del movimiento indígena y particularmente cómo logramos la equidad entre hombres y mujeres y la igualdad en la representación paritaria en la Asamblea. Creo que son los dos ejemplos más importantes que tenemos. Por algo Bolivia tuvo el primer presidente indígena y eso fue un ejemplo que redignificó a las naciones indígenas y a los pueblos originarios de toda América Latina. O sea, puso en una situación distinta y llevó muchas veces a algunos gobiernos a ponerlos contra la pared en torno a temas estructurales que hacían los derechos de los pueblos indígenas. Y en torno a la participación política de la mujer, yo creo que Bolivia ha dado grandes luces de que se puede conquistar, que no necesariamente es un proceso ascendente o una línea hacia la cual transitamos progresivamente todos los países. Mentira. Es una cuestión de decisión política, pero también de lucha de los movimientos de mujeres en determinados territorios. ¿Cuál es el líder o lideresa de la región de Latinoamérica que más admiras? Bueno, estoy en Bolivia. Naturalmente para mí, Fuera de Bolivia, para hacer Chávez. complicado, Chávez. Chávez, por supuesto, Chávez y Fidel. Y por el contrario, al que no quisieras ver ni en pintura, no sé si me explico, en España se dice esta expresión, o sea, al que no quisieras ver mucho porque no te agrada mucho. Censuraré esa pregunta, puede. Lo dejamos para otro día. Sí. Bueno, al menos dime con cuál ha sido el líder o lideresa con el que más te has reído. No, con Chávez, por supuesto. Con Chávez. Yo disfrutaba demasiado. Disfrutaba demasiado porque tiene un carácter muy parecido a la gente de Santa Cruz. Bueno, es que hay que aclararle a la gente que nos escucha, que Adriana Salvatierra, la presidenta del Senado con quien estamos hablando, aquí en la pizarra, es de Santa Cruz. Y en Bolivia las diferencias en territorios son muy notorias, desde la forma de hablar hasta el carácter, y la gente de Santa Cruz, pues, a veces pareciera que es más el Caribe de Bolivia que otra cosa, y seguramente tiene mucho que ver en lo que me estabas diciendo. Déjame preguntarte una cuestión más sobre lo que estábamos hablando de lo que pasa políticamente en Latinoamérica, fundamentalmente a esos procesos progresistas emergentes que todavía no han llegado a ser del gobierno, pero que están ahí. La Colombia Humana de Gustavo Petro, el Frente Amplio de Chile, con Bea Sánchez a la cabeza, o el Nuevo Perú con Verónica Mendoza. ¿Cómo ves estos bloques que aparecen con mucha fuerza en el escenario político y que demuestran, parece, que el progresismo tiene todavía cuerda para rato? Yo no quisiera presumir demasiado de lo que ha logrado Bolivia, pero creo que sin duda alguna ha impactado pues esta década de todas maneras, donde hubieron gobiernos progresistas. Este proceso latinoamericano fue muy solidario. O sea, al momento nosotros de hablar de América Latina, nunca pensamos en hablar de América Latina sin delegaciones de Argentina, de Paraguay, de Perú, de Chile. Y creo que eso también ha reforzado lo que acontece en diferentes países. Y nosotros hemos apostado por procesos que sean también solidarios entre nosotros como pueblos. Entonces, a mí me despierta particularmente lo que aconteció en Colombia, de llegar a una segunda vuelta, abre perspectivas enormes de saldar y de sanar heridas históricas en los pueblos. Ahora sí, que ya vamos terminando, acabando esta buena conversa con Adriana Salvatierra, presidenta del Senado en Bolivia, y vamos a intentar con pregunta rápida y respuesta corta, a ver si soy capaz de que bajes un poquito más la guardia en este tramo final. Bueno, no pienses mucho, a ver si lo logramos. Empiezo por un clásico. ¿Ves series? Sí. ¿Cuál es la última que has visto? Bolívar, Netflix. Ay, no me enganché, ¿eh? Empecé, lo intenté, pero no pude. Y lo que pasa es que la serie en este momento... Sí, lo que pasa es que la serie al principio es como muy novelesca, pero después ya empieza a pegarse un poco más al contenido histórico, cuando ya es... por ejemplo, yo sentí que a partir de la narrativa de los llanos
de la incursión en los llanos de Bolivia, ya empieza a pegarse un poco más a la historia real. Y a mí me enganchó mucho. Bueno, voy a seguir tu consejo y le voy a dar una oportunidad a ver si a ver si me engancho. Y te quería preguntar si has visto alguna otra en estos pocos tiempos libres que me imagino que tienen campaña. ¿Viste La Casa de Papel? Casa de Papel vi toda la primera temporada y empecé a ver la segunda, solo que ya me comió la campaña. Será después del 20 de octubre. Después Ministerio del Tiempo y La Casa de las Flores. Ups, me han hablado muy bien de esa serie, a ver si me pongo a verla en algún momento. ¿Qué música escuchas? De todo. Y además que, bueno, por el lugar de donde soy, a mí me gusta mucho la música alegre. A ver, dinos una canción para ponerla justo después de esta entrevista. Bueno, nacional me gustaría quizás, La Caraqueña. ¿Y te gusta bailar? ¿Bailas de todo? Sí, me gusta. No bailo bien, pero igual, o sea, igual hay que poner alegría al cuerpo. ¿Y un país para vivir afuera de Bolivia por un tiempito? No me pasa, me desespero. Dale, pero dinos alguno de la patria grande al menos. Me es muy parecido a Santa Cruz, Paraguay. Es que también nosotros somos muy, muy apegados a nuestro espacio. ¿Un desayuno habitual? Ay, fruta, bastante fruta. Y ahora sí, para realmente ir terminando, te pido una única palabra por cada nombre que te diga. Bartolina Sisa. Dignidad. Donald Trump. Xenofobia. Feminismo. Igualdad. Chile. La patria hermana. Evo Morales. Mi ejemplo, mi líder. Matrimonio igualitario. Un derecho. Mario Benedetti. Mi poeta favorito. Sí, me ayudó a superar unas crisis emocionales ahí de las que todos tenemos cuando somos adolescentes. Carlos Mesa. Pasado. Jair Bolsonaro. Sinónimo de Trump. Fidel Castro. Maestro. Adriana Salvatierra, presidenta de Bolivia. No está en mis perspectivas. No. Ya veo que en esto ha sido la respuesta más diplomática. Lo hemos dejado para el final a ver si nos daba así una primicia, pero veo que ha estado muy, muy diplomática. No, es que genuinamente no está en mis perspectivas. Tengo que aclarar a la gente que nos escucha que estoy haciéndole esta pregunta a Adriana Salvatierra, presidenta del Senado en Bolivia, porque el propio Evo le ha citado a ella como relevo, como sucesora posible para la próxima elección ya por el 2025. Aunque es verdad que ha hablado de Adriana, pero también han hablado de otros compañeros como Andrónico Rodríguez y todo eso, ¿no? Sí, hay muchos más. Mira, o sea, yo lo veo al presidente Evo trabajar desde las 5 de la mañana todos los días, pero todos los días. O sea, yo cuando trato de llevarle un poco el ritmo, 2 veces a la semana me levanto a las 4:30 y estoy destrozada. Y no digo que sea floja, digo, el desafío es enorme. Este país necesita muchísimo. Y yo creo que requiere líderes a la altura. Entonces, y requiere que todos pongamos nuestro máximo esfuerzo también para estar a la altura de lo que necesita nuestro país. Ahora sí llegamos al final. Mil gracias a Adriana por haber estado con nosotros. Realmente mereció mucho la pena haber esperado y haberte perseguido mucho para poder tener esta buena conversación sobre lo que pasa en Bolivia, lo que pasa en Latinoamérica y conocerte mucho más, y sobre todo que en la Argentina y en América Latina y allá donde nos escuchan te puedan conocer un poquito más. Y sí, si quieres mandarle un último mensaje a todos los bolivianos y bolivianas que viven en la Argentina, que sabes que son muchos, todo tuyo los micrófonos de la pizarra. Que siempre la patria los espera, que muchos migraron cuando conocimos un país distinto, pero que hoy día tenemos para nuestro orgullo un país lleno de oportunidades, que nos alegra, nos enorgullece, nos apasiona. Yo creo que vivimos el periodo histórico más importante de nuestras vidas y siempre la patria los va a esperar con los brazos abiertos. Pues muchísimas gracias, Adriana, y hasta la victoria. Siempre.